Salmo capítulo 25, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Amén. En cierta ocasión, el científico intelectual del siglo XX, Albert Einstein, dijo: no porque estemos rodeados de multitudes significa que no podamos sentirnos solos. No porque estemos rodeados de multitudes significa que no podamos sentirnos solos. Es por esto, hermanos y amigos, que el sentimiento de soledad no solo se trata de estar acompañados o no, sino que pese a las múltiples ocupaciones, estar rodeados de muchas personas o disfrutar de variedad de placeres, el sentimiento de soledad en realidad evoca de lo más íntimo del corazón humano. Es así que dentro de las aflicciones que nos sobrevienen, hay una que suele ser una fiel compañera a lo largo de la vida, y esta es el sentimiento de soledad. Así también todos los sentimientos que de allí se desprenden, como la nostalgia, por ejemplo. En un mundo posmoderno, ideológico como el de nuestros tiempos, como el de hoy, se puede ver cómo este sentimiento se hace más notorio y se puede ver también cómo se experimenta con más frecuencia. Y podemos decir que a la luz de varias causas, entre ellas, desvalorar la importancia de la familia, de los roles de cada uno de sus integrantes, de los vínculos familiares y afectivos, del papel en la sociedad de la familia, de la falta de compromiso para mantener relaciones afectivas sólidas, de querer experimentar también placeres sexuales fuera del matrimonio sin anhelar el matrimonio o el compromiso que esto requiere. Y también lo podemos ver por el auge del individualismo como una perspectiva de preocuparnos simplemente por nosotros mismos, solo el bienestar del yo, y no velar por la otra persona, y no velar por el prójimo. Sabemos que en una sociedad corrompida esto no es tan extraño. Sin embargo, aún en el cristiano piadoso, esta puede ser una dificultad y una aflicción muy intensa, pero a la vez debemos tener en cuenta que si es bien utilizada, puede ser usada sabiamente. Por un lado, no podemos ver simplemente la soledad como el sentimiento poco deseado que normalmente imaginamos, sino que también debemos tener presente sus bondades, cómo puedo utilizarla para mayor provecho. En este caso hablaremos de cómo aprovechar esa soledad para los oficios santos, así de por qué podemos experimentar ese sentimiento desconsolador, aunque intentemos o estemos clamando por el oportuno socorro para ello, y cómo podemos afrontarlo a la luz de las Escrituras. No pretenderemos aquí involucrarnos en la tendencia humanista y egocéntrica de nuestra era, sino que más bien vamos a verlo con el bisturí de las Escrituras, para que meditemos en lo que el Señor nos enseña acerca de esto, para que hagamos énfasis en el corazón del cristiano y teniendo en cuenta nuestros pecados remanentes que aún permanecen en él. Veamos entonces 3 aspectos a tener en cuenta: por qué podemos sentirnos solos y cómo debemos afrontarlos. En primer lugar, porque no oro. El segundo, porque no medito. Y el tercero, porque no mortifico. Veamos cada uno de estos en detalle. En primer aspecto es porque no oro. Si volvemos a nuestro pasaje base, el versículo 16, notamos un ruego por parte del salmista que dice: mírame y ten misericordia de mí. Este es un intenso clamor al Señor, dadas las circunstancias que se presentan. El salmista se encuentra solo, se siente solo y afligido. Ve un peligro y no ve para él un pronto auxilio. ¿Cuántas veces podemos sentirnos de esta manera? Él está llamando la atención del Padre de forma inoportuna, como el Señor nos enseña en los Evangelios. Lucas 11:8. Esta inoportunidad denota intensidad, denota frecuencia. Así como se nos dice de orad sin cesar, así también estamos llamados a imitar lo que los santos del pasado han clamado. Tenemos el ejemplo de Ana en 1 Samuel 1:12,
que oraba largamente delante de Jehová, pero también que derramó su alma delante de él. Así el salmista solicita la atención del Señor en el asunto, aun sabiendo que a la omnisciencia de él no se le escapa nada. Este acto viene a ser un acto de sometimiento y de solemnidad, porque debemos orar desde la tierra con corazón humillado al Padre que está en los cielos, que hace lo que Él bien le parece y puede aceptar nuestras peticiones o simplemente reservárselas por un tiempo o simplemente negarse como respuesta. Por eso la insistencia del Señor Jesús de resaltar la inoportunidad de quien ora cuando nos enseña acerca de la oración. Así debemos hacer nosotros, como un acto de sometimiento. Este es el llamado del Hijo de Dios, mantener su intensidad y su frecuencia en la oración, no porque a Dios se le tenga que dar a conocer cuestiones que Él desconoce, sino porque demanda nuestro sometimiento, porque es el medio de gracia del cual pueden venir nuestros primeros auxilios espirituales, cuando el Señor así afirme nuestros pensamientos y afectos para soportar la aflicción. Una oración oportuna que invoque el oportuno socorro del Señor puede hacer que el Espíritu Santo en el cristiano restrinja inmediatamente la concepción del pecado en la voluntad de la persona para que no acceda a cometer ese pecado. Por eso es muy cierto lo que desde más joven oí de algunos de mis hermanos en Cristo, que me decían: uno de los momentos donde el favor y el poder de Dios se hacen más evidentes con los humanos es cuando el cristiano está de rodillas. Es cuando el cristiano está de rodillas. No hablo de experiencias místicas, sino que cuando apelamos a su buena voluntad, Él atiende la oración del justo para realizar así sus obras, porque su voluntad revelada en la oración del cristiano está acorde con su voluntad soberana en lo que Él ha determinado hacer. Por lo tanto, cuidémonos de decir necedades como: ¿para qué orar si Dios ya lo conoce todo? ¿Para qué orar si Dios a mí no me responde? Estas son las artimañas del maligno. El mandato es claro: orad sin cesar. Y también dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Cualquiera que no ora o no lo hace frecuente ni prolongadamente, simplemente no quiere someterse del todo a Dios. Lo dice la palabra: someteos pues a Dios, someternos en oración. Cualquiera que no lo ora, que no ora de esa forma, simplemente no quiere someterse del todo a Dios. Necesitamos este medio de gracia para profundizar en nuestra comunión con Dios, y nuestros hermanos también necesitan que les apoyemos en la oración por medio de ella. También debemos tener en cuenta que debemos mantener esa solemnidad con nuestro Padre a la hora de la oración. No pretendamos que nuestro igual ni nuestro mayordomo. Hagamos como Ana, que dijo: si te dignares, mirar a la aflicción de tu sierva, si te dignares. Y el ejemplo del Señor Jesús: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Pero, ¿por qué todos estos aspectos a tener en cuenta acerca de la oración son importantes para el sentimiento de la soledad? Porque por un lado, el sentimiento de la soledad brota de las disposiciones del corazón, y por el otro, estas disposiciones del corazón deben ser atendidas urgentemente por medio de la oración santa y solemne. Por eso en Proverbios se nos exhorta a guardar nuestro corazón, y también el Señor Jesucristo nos enseña que del corazón sale lo que contamina al hombre. Aprendíamos y recordábamos el domingo pasado. Más razones para no ser negligentes en este deber. Es decir, que este sentimiento de soledad viene de los pecados secretos, los cuales solo conoce esa persona o incluso pueden permanecer en su subconsciente. No los puede discernir con claridad, pero influyen en su conducta. Influyen en lo más íntimo de sus pensamientos y afectos. Por eso el salmista clama: líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los que me son ocultos, hablando de las malas disposiciones del corazón que provienen del pecado secreto. Salmo 19:17. Hermanos,
Este sentimiento desconsolador proviene de nuestro subconsciente cuando en ocasiones no estamos satisfechos con lo que nos sucede, porque deseamos y aspiramos, pero no conseguimos lo anhelado, porque también nos sobrevienen tribulaciones que debilitan nuestra fe. Pero, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi salud se deteriora? ¿Por qué no me llevo bien con mi cónyuge? ¿Por qué no he podido casarme? ¿Por qué no trabajo en algo mejor? Es que mis vecinos son tan irritantes, y así sucesivamente. Es lícito aspirar cosas mejores, evidentemente, pero hay un punto que cuando se traspasa o que sucede que no sucede lo que se desea, o que sucede lo que no se desea, empezamos a guardar en nuestro corazón y a establecer disposiciones pecaminosas. Entonces nos sentimos solos porque no contamos con alguien que entienda nuestra insatisfacción, ni encontramos en nuestra comunión con el Señor la respuesta esperada. Así sentimos que no somos rescatados de esa insatisfacción y pensamos que hemos sido abandonados o resignados a padecer cosas o a padecer sucesos que no son de nuestro deleite y nos van a producir malestar toda la vida. Esto es descontento, evidentemente, pero a su vez nos conduce a ese sentimiento de soledad. Y lucharemos con ello siempre, pero es nuestro deber llevar estas disposiciones delante del Señor, de modo que nos sometamos a Él en la oración. Nos sometamos a Él antes que buscar satisfacernos con un culto personal y no al Señor. Es el momento para clamar con inoportunidad al Señor por el oportuno socorro, con intensidad, con frecuencia. Aclamar al Señor de corazón. Veamos ahora el segundo aspecto, porque no medito. Dice el versículo 17 de nuestro pasaje: las angustias de mi corazón se han aumentado. Dentro de su tiempo de oración y reflexión, el salmista hace una comparación de un antes y ahora, para reconocer que se encuentra en un peor estado acerca de su quebrantamiento. Esto lo hace para suplicar al Señor para que lo rescate de su situación actual. Sin embargo, el ejercicio de la reflexión no queda solo allí. Veamos lo que en Eclesiastés 7:14 se nos dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, que estamos llamados a considerar, estamos llamados a meditar en nuestros días de aflicción, y con ello en nuestros días de soledad o cuando nos sintamos así. ¿Cuál es el fin? Lo hemos leído, para que nuestro todo lo hallemos en Él. Porque es frecuente que cuando nos sintamos de esa forma, recurramos instantáneamente a otros métodos de aliviar nuestro dolor, de manera que decidamos hacer planes de salida, quedar con otros, visitar a nuestros allegados, sumergirnos en las redes sociales o en el entretenimiento audiovisual, juegos, películas, series, redes sociales, todo esto, ¿no? Escuchar música. Y aunque eso está bien, en cierto punto, es lícito hasta cierto punto, debemos detenernos, analizar primero por qué nos sentimos así y también ver a quién acudimos primero, a quién tenemos mayor estima para compartir nuestro dolor y qué lugar ocupa el Señor en esta circunstancia, en el cristiano verdadero. Puede que muchos podamos orar por unos instantes a modo de rutina o esperar por un momento si el Señor nos socorre, pero ¿en dónde está nuestro corazón realmente? Si nuestro deseo fuera concedido, vuelve nuestro ser querido, conseguimos lo anhelado, nos casamos o nuestro cónyuge reforma su camino, si las cuestiones sociales y económicas mejoran o hallamos un fiel amigo, nos acordaríamos de acudir al Señor o quedaría relegado porque nuestro deseo fue concedido. Por lo tanto, nuestra soledad es una oportunidad dolorosa de someternos al Señor y servirle, pero no podemos hacerle frente de forma correcta si instintivamente huimos de nuestra condición de soledad o malestar emocional hacia todo aquello que pueda hacernos olvidar de la situación en la que estamos, sin dedicar por lo menos un tiempo de meditación.
Una meditación que no solo consiste en recordar circunstancias sociales e individuales del pasado y del momento, sino que implica acudir a las promesas, implica acudir a las consolaciones y exhortaciones que nos son dadas en las Escrituras. Significa que debemos tomar la ocasión para aplicar a nuestros corazones lo que hemos aprendido. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hechos 13, versículos 5-6. Por otro lado, dice el salmista en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque nuestros seres queridos deben partir de este mundo, aunque el afecto fraternal tenga su fin en un vínculo de amistad o familiar, aunque el enamoramiento pueda cesar, aunque sintamos el desprecio del que una vez consideramos un fiel amigo, aunque no haya por momentos con quien hablar o una persona a quien acudir, aunque las ilusiones de un futuro mejor no se hagan realidad, con todo Jehová nos recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Es decir, que no seremos desamparados. No nos hemos salido de la soberanía del Padre. Hablando el Señor Jesús de sus ovejas, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ninguna circunstancia, ni siquiera el sentimiento de soledad, ni siquiera el sentimiento de desconsuelo. ¿Podemos sentirnos solos? Sí. Y no ver a nadie, también. Podremos estar ciegos ante las circunstancias. Pero, estimados hermanos y amigos, si tan solo pudiéramos ver, los que creemos en el Señor, ver mejor, nos acontecería como el atemorizado siervo de Eliseo ante el peligro de un ejército alrededor en 2 de Reyes 6, versículos 16-17, que dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como dicen otros pasajes, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De esta manera debemos acudir a las Escrituras y ser reconfortados. Pero si no hallamos en las Escrituras el provecho suficiente para la situación, significa que las cosas están peor de las que nos imaginábamos. Si no podemos recordar pasajes acordes o enseñanzas oportunas, si no podemos tomar un tiempo para meditar en la fidelidad y el socorro del Señor, pese a las circunstancias, entonces hay signos de gravedad en el asunto y hay que tomar cuentas urgentemente. Hay una fe débil que necesita ser fortalecida con urgencia. El sentimiento de soledad debe hacernos clamar por el oportuno socorro al Señor, porque es Él el que puede aliviar esas molestias emocionales. Lo demás puede ser de utilidad, pero no satisface totalmente el alma afligida. Eclesiastés 3:11 es claro cuando habla de Dios que ha puesto en eternidad en el corazón de ellos, hablando de los humanos, para que el alma sea abastecida de forma completa solo por las consolaciones del Padre, no por las circunstancias o ambientes o distintos contextos sociales de la persona. De Eclesiastés 3 también podemos aprender que hay un momento oportuno para cada cosa o cuestión lícita. En este caso, hay un tiempo de dolor, un tiempo para llorar. Y notemos cómo el salmista intensifica su clamor al meditar que sus aflicciones han ido en aumento. Él está meditando en esta ocasión. Hermanos, estos momentos no serán evitados, sino que vendrán. El alma estará afligida y los sentimientos de soledad se intensificarán. Pero la diferencia radica en cómo lo afrontamos. De rodillas es como debemos permanecer clamando al Señor por el oportuno socorro, porque ninguna circunstancia está fuera de su santa voluntad, que es la que opera para con nosotros solo con bien, para los que somos sus verdaderos hijos, evidentemente. Así, el resultado de un fiel ejercicio de la meditación es como el salmista lo dice en el Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré
en Jehová. Dulce será mi meditación en él. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que descansemos en el Señor, pero aún así puede parecer que no es suficiente? Es porque somos negligentes en la meditación. Es porque somos negligentes. Es porque leemos la palabra escrita y no reflexionamos con detenimiento, ni nos preocupamos en contemplar cómo puede ser aplicada a nuestra situación particular, ni tampoco tenemos en cuenta qué otros versículos o qué otros pasajes se complementan con el mensaje ya leído. Debemos escudriñar las Escrituras con la asistencia del Espíritu y detenernos a meditar. Por ejemplo, si el mandamiento dice, no codiciarás, debemos tener en mente que no por nuestro esfuerzo lo lograremos, sino como Santiago lo menciona, debemos pedir, no para nuestros deleites, sino sabiduría. Así también debemos analizar que hay varios ejemplos de las Escrituras que no debemos imitar, como el pecado de Acán, por ejemplo. Prefirió codiciar y deshonrar al mandamiento del Señor, creyendo que nadie le vería hurtar de los objetos que el Señor dijo que no tomaran, que su pecado permanecería secreto, que podía seguir sin ningún inconveniente, pero el Señor lo pidió cuentas, estaba ante sus ojos. De esa manera podemos también ser conscientes que ante sus ojos nuestros corazones están descubiertos, que ante sus ojos nuestra mente está expuesta, que ante sus ojos nuestros designios no son para nada ocultos. Habremos de atemorizarnos de lo que piensan los demás, pero no lo que el Todopoderoso sabe de nosotros. Trabajo tenemos por delante para considerar esto con mayor temor y temblor. Profundizando de esta forma, de estos ejemplos, podemos tener mayor provecho de esas enseñanzas, para poder entender y discernir más nuestros pensamientos y afectos. Por lo tanto, asumamos el reto de no descuidar esta labor, y cada vez que leamos la Biblia, detengámonos por un instante para repasar lo leído, qué hemos leído, para buscar referencias de otros pasajes que estén acordes con esa enseñanza. En la concordancia podemos buscar palabras importantes que estén relacionadas en varios pasajes. Y debemos asegurarnos así qué hemos aprendido, cómo podemos aplicarlos, cómo podemos obedecer el mandato también de atender su palabra. Y también debemos obedecer el mandato de atender con sumo cuidado la palabra expuesta cada día en el día del Señor, cada día que se expone su palabra en el público, para así poder meditarla, no simplemente ser oidores olvidadizos, como dice la Escritura, sino hacedores. Pero somos hacedores cuando meditamos y retenemos la palabra expuesta. Pasemos ahora al tercer aspecto principal de este sermón, que es porque no mortifico. Una de las cuestiones más difíciles de digerir de este sermón será tener en cuenta que el malestar emocional de la soledad no solo necesita la consolación, sino la mortificación. La mortificación del pecado que aún no puede discernirse con facilidad, que viene de una insatisfacción ante las circunstancias del presente y que puede pasar desapercibida, porque inicialmente yace en el subconsciente, pero está tan viva que influye en nuestro malestar emocional, que influye en nuestro malestar espiritual. Veamos el versículo 18 de nuestro pasaje que dice, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Esto también debe hacer parte de nuestro ejercicio a la hora de afrontar nuestra condición de soledad. Notemos que el clamor del salmista ahora enfatiza en el perdón de los pecados. Así también nosotros debemos tratar nuestra condición con ese mismo énfasis. La advertencia de Santiago 4:2, versículo 3, también es para nosotros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En muchas ocasiones la raíz de nuestro dolor sobrevendrá por la codicia, por el orgullo, por la envidia o todas estas. Esto sencillamente es producto de la insatisfacción personal. Es un círculo pecaminoso que se alimenta de estos pecados y aspiraciones que han pasado el límite de lo lícito hace mucho tiempo. Se produce cuando miramos a nuestro alrededor y nos comparamos. Deseamos
estar mejor o por lo menos igual a lo que vemos o a quienes vemos. Por ejemplo, muchos se pueden comparar por el lugar en el que viven con respecto a sus otros conocidos. Otros pueden anhelar estar casados como sus conocidos o tener una pareja como tales otros. Otros pueden anhelar la libertad de tiempo de algunos o sus condiciones laborales. Anhelar el prestigio social o las profesiones de algunos, sea cual sea la circunstancia. Se trata de codiciar cualquier condición socioeconómica, profesional, familiar, incluso espiritual o de servicio de otras personas, por los cuales al compararnos caemos en la insatisfacción personal. La advertencia de Santiago es que muchas de estas oraciones que tratan estas circunstancias, al ser mal encaminadas con malas disposiciones del corazón, el Señor se reserva su contestación oportuna, simplemente porque el corazón de tal persona debe primero mortificar aquellas malas disposiciones. En otras palabras, vienen siendo oraciones para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Vienen siendo para nuestra voluntad y no para la voluntad del Padre. Porque si oramos, permíteme alcanzar tal cosa, o permíteme tal otra, o permíteme vivir de tal forma, pero lo hacemos pensando en lo que codiciamos de lo demás, esta oración viene a ser la que reprende duramente Santiago. Así, olvidamos que en la voluntad del Padre yace nuestro bienestar, porque mantiene pensamientos aún más altos y claros que los nuestros, como menciona Isaías, porque tiene en su mente pensamientos como menciona Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor le dice a su pueblo que sus pensamientos son de paz, aunque temporalmente parezca todo lo contrario. Estas palabras fueron dadas para la consolación de su pueblo sufriente y expectante del socorro de Dios que iba a demorar, que no iba a ser allí mismo, sino que iba a mantenerlos en aflicción por un tiempo. Por eso, con la mira fija en las promesas de lo alto, debemos asumir la aflicción de una forma piadosa. Y esta consiste en mortificar nuestras malas disposiciones del corazón. Es así que debemos esforzarnos para la piedad, para que sea el Señor edificándonos por medio de su obra de perfeccionamiento, porque evidentemente es Él el que abre o cierra las puertas. Volvamos al versículo 18 y leamos. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Notemos que antes de suplicar por el perdón de los pecados, hay un trabajo previo que el salmista ruega que sea tenido en cuenta por el Señor. A la luz de la revelación de las Escrituras que nos ha sido dada, debemos tener claro en hacer el trabajo de nuestra mortificación bajo los méritos de Cristo y no de nuestro esfuerzo personal, clamando por la asistencia del Espíritu para así cumplir con lo que se nos demanda, como menciona Proverbios 28:13, acerca de los pecados, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La labor del arrepentimiento se hace indispensable para esta misma tarea. Es decir, que debemos arrepentirnos de nuestra insatisfacción personal y del poco contentamiento en Cristo que podamos tener e imitar el ejemplo apostólico que se encuentra en Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Es a raíz de este contentamiento que luego dice el apóstol, unos versículos más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que en Cristo podemos soportar nuestras aflicciones presentes, que en Cristo podemos soportar nuestro sentimiento de soledad y nostalgia, que en Cristo podemos resistirnos a la insatisfacción personal, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra circunstancia. Casado, divorciado, viudo, soltero, enfermo, desesperado, aburrido, todo lo podemos en Cristo. Porque por el mismo Cristo viene nuestra fortaleza. Esta fortaleza es la asistencia divina para la mortificación de la envidia, para la mortificación del orgullo, la codicia y la insatisfacción personal. Esta fortaleza es la que nos hace decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador, aunque no veamos a otra persona cerca de nosotros para sostenernos. Aunque veamos simplemente que estamos solos. Esta fortaleza es la que produce el fruto apacible del contentamiento en Cristo, cualquiera que sea nuestra situación.
Pero, ¿cómo podemos ser fortalecidos por Cristo? ¿Y cuál es el método? Cuando hacemos uso de la armadura de Dios que nos es concedida, se lleva a cabo el perfeccionamiento en este contentamiento. Efesios 6:18 es claro: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Orar y velar frecuentemente, como hemos comentado, y haciendo uso de los medios de gracia, del alimento diario de la palabra escrita, del ejercicio de la meditación en ella y de los principios doctrinales en los que hemos sido enseñados a partir de ella, así también como los principios de justicia y los mandamientos que en ella son revelados y que debemos atender para cumplirlos. Pero si somos negligentes en nuestra labor, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos si estamos siendo negligentes en nuestra labor? Tenemos un ejemplo de esta conducta probada a los ojos de Dios. Se trata de Horatio Spafford, esposo y padre de 4 hijas. Estas que con su madre se embarcaron en 1873 y perdieron su vida en un naufragio del cual murieron más de 200 personas. Y de los pocos sobrevivientes se encontró solo la esposa de él. Tiempo después, esta persona, navegando por el sitio del naufragio, y al recordar lo sucedido, envía una carta donde menciona: el jueves pasado navegamos sobre el lugar del naufragio, en medio del océano, las aguas de 3 millas de profundidad, pero no pienso en nuestros seres amados como si estuviesen allí. Están a salvo, cubiertas como en los brazos del Cordero. Están a salvo, cubiertas en los brazos del Cordero. Pero no solo se queda allí. En el momento que pasó por allí, también determinó en su corazón componer el himno «Está bien mi alma». Algunos de pronto lo conozcan más en inglés. Pero aquí está relatando que pese a las tempestades y aflicciones, su alma estaba bien y estaba bien con su Dios. Su pecado había sido perdonado y aguardaba anhelante a su Señor. Sus circunstancias fueron duras y terribles, pero él estaba bien cimentado en lo que podemos ver. Y nosotros no hemos de seguir las pisadas de nuestro Señor en las aflicciones y en la soledad que nos sobreviene. Si esta soledad sobreviene de la mano del Padre que nos ama y porque nos hemos anegado por la fe, debemos tener en cuenta también lo que se nos dice en 1 de Pedro 4, versículos 12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí nos hacemos partícipes de tales aflicciones y hacemos firme nuestra vocación y elección por medio de compartir la misma identidad con Cristo, al ser así experimentados en quebranto. Querido hermano, querida hermana, este es el llamado. También debemos ser experimentados en quebranto. Significa que estas ocasiones de dolor deben conducirnos a utilizar fielmente los medios de gracia, a mortificar nuestros pecados, de modo que no proveamos para los deseos de la carne, sino que contemos con la asistencia del Espíritu. El no proveer para los deseos de la carne conlleva a cortar toda influencia que podamos recibir para conducirnos al pecado. En este caso, los pensamientos nostálgicos, los sentimientos de soledad, debemos evitar las vanas comparaciones en cuanto a ello, de las cuales se producen los pecados de envidia, del orgullo, de la codicia. 1 de Pedro 3:15 dice que debemos procurar santificar al Señor en nuestros corazones. Y eso involucra hallar en el corazón todos aquellos pensamientos y afectos que por su vanidad solo nos inclinan al pecado y afectan nuestra comunión con Él, y así desecharlos al olvido. Por lo tanto, cuando nos inclinamos a los pensamientos y afectos vanos, estamos haciendo lo contrario y pecaminoso ante sus ojos. Ahora, es posible que haya aquí alguno de los hermanos que tenga con fidelidad todo este proceso de santificación. Para este es bueno que tenga por seguro que el Señor le dirá al final, cuando su vida termine en la tierra: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, debe también esta persona, este hermano, recordar la advertencia apostólica de 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
para que la ocasión de su fidelidad no le estorbe, para mantenerse íntegramente, y su orgullo no se eleve por encima de los méritos de Cristo, y aún peque para que el Señor deba someterle a una nueva corrección. ¿Debemos procurar mayor santidad? El cristiano verdadero debe contestar rotundamente que sí. Debe ser nuestro anhelo, para presentarnos con plena madurez espiritual al Señor, pero así también ser de mayor utilidad a su reino, cuando podamos así reconfortar a nuestros hermanos, aconsejarles en sus tribulaciones. Debemos permanecer firmes en ello. Para finalizar, puedo preguntarme, entonces, ¿qué debo hacer cuando me invadan los pensamientos de nostalgia, de desconsuelo y el dolor de mi soledad tome mi corazón y aún no pueda sentirme satisfecho con el Señor? En primer lugar, imitemos al salmista en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Memoricemos este versículo en primer lugar, pero aún más entendamos de qué se trata y cómo aplicarlo. Será el momento apropiado para detenernos a cuestionar qué motivo tenemos para abatirnos. ¿Qué necesidad tiene nuestra alma para satisfacer que en ese momento el Señor no parezca suficiente? Y al haber considerado esto, es el momento apropiado para clamar al Señor por su asistencia, así como Ana, derramar el alma ante Él y esperar el oportuno socorro. También es el momento apropiado para dar gracias, porque nos ha sostenido con su diestra, porque nuestras necesidades son cubiertas. Su salvación se hace patente con nosotros. No debemos dudar en alabar al Señor por todo lo que ha hecho, por cómo nos ha traído hasta aquí y su diestra nos ha sostenido. Paso seguido, debemos así alabar con acciones de gracias en la oración al haber clamado por el oportuno socorro, y luego con entonación de himnos por su fidelidad. El himno, oh tu fidelidad, como dice el coro, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Nada me falta, pues todo provees. Este himno es apropiado para la ocasión. El Señor provee para cada necesidad, aún en el malestar emocional y espiritual más intenso. Así también debemos tener en cuenta que Él provee en base a algo que el creyente debe hacer. Todo este proceso de santificación. Debemos recurrir a la dulce meditación que podemos obtener de lo que hemos aprendido sobre esto en las Escrituras, en las fieles exposiciones de la palabra. Pero no debemos descuidar tampoco la pregunta que se hace el salmista en este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿hay alguna causa que lo justifique del todo, por lo cual deba estar así? ¿Hay algo que realmente lo justifique? Es el momento apropiado para mortificar. Debemos mirarnos al espejo de las Escrituras y ver si nuestra alma está insatisfecha. ¿En qué comparaciones hemos caído? La situación de quien hemos deseado. ¿Qué recuerdo de nuestro pasado ha sido la causa de nuestra nostalgia? Así pedir al Señor que nos libre de los pecados ocultos que aún permanecen en nuestro inconsciente y son de momento difíciles de discernir, pero también por aquellos pensamientos ya discernibles que nos inclinan a la insatisfacción, a no contentarnos con lo que tenemos ahora y nos conducen al orgullo, a la envidia o a la codicia. Espero que no sea mi tiempo. Que nuestra alma, aún en medio de la aflicción, no deshonre a nuestro Señor. Por otro lado, hay casos especiales en los que su complejidad se hace mayor y es para aquellas personas que ya están en una depresión instaurada o un trastorno de ansiedad. Para estas es evidente que hay un componente del espectro psicológico y psiquiátrico que puede necesitar asistencia profesional para su mejoría, que incluso necesite medicación. Pero debe este caso analizarse con detenimiento a la luz del consejo pastoral, pero no debemos ignorar el componente orgánico, el del cuerpo, la realidad física de nuestros órganos, que así como el corazón enferma, nuestro cerebro se afecta. Sin embargo, para estas personas sus pecados ocultos y que subyacen en sus subconscientes no deben ser ignorados, así como sus pensamientos discernibles,
porque todos ejercen una gran influencia en sus conductas y no están exentos de pecado. Deben estas personas tratar su insatisfacción personal de la misma forma que hemos expuesto, a la vez que según su caso puedan recibir con mucho discernimiento la asistencia profesional. Y digo mucho discernimiento porque con las tendencias de hoy en día suele haber mucho sobrediagnóstico de trastornos psiquiátricos. Suele haber mucho sobrediagnóstico, pero necesitamos apelar a la voluntad del Señor y a tener discernimiento en ello, porque hay momentos en los cuales debemos analizar bien, y el consejo pastoral en este caso es el más ideal. Con todo lo expuesto, si recordamos la pregunta, entonces, ¿qué debo hacer cuando me invadan los pensamientos de soledad? Podemos recordar lo que hemos dado pasos a seguir de la forma como la Escritura nos lo enseña, y lo vemos en la oración del salmista de nuestro texto base: orar, meditar y mortificar. Sabemos que suena sencillo, pero el procedimiento de estos oficios requiere piedad, requiere compromiso, requiere la necesidad de profundizar al detalle con cada uno de estos medios de gracia, como lo hemos observado. Finalizamos entonces preguntando lo que en Romanos 8:35 se nos pregunta y se nos cuestiona. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o la soledad, o el desconsuelo? ¿Nos puede separar del amor de Cristo? La respuesta es que absolutamente nada ni nadie podrá separarnos de Él. ¿Deben nuestros pensamientos, ilusiones, aspiraciones y esperanzas estorbarnos para acceder al trono de la gracia? No, no debemos dejar que el maligno nos dé a nosotros ocasiones para pecar y descuidarnos en nuestros deberes y oficios santos. Debemos clamar antes con mayor profundidad, con mayor intensidad al Señor, con mayor frecuencia. No debemos desaprovechar esa oportunidad para estar de rodillas ante el Padre. ¿Por qué habremos de abatirnos más allá de lo permitido? No lo hagamos, porque nunca escaparemos de la mano del Padre, ni su diestra nos dejará de sostener por amor de su nombre. Él lo ha dicho en el Antiguo Testamento y lo ha rectificado en el Nuevo. Nuestra soledad está ante sus ojos y no es ajena delante de Él.